Lo último que vi fue a mi hijo moviéndose entre la basura. Después la oscuridad me llevó. Me desmayé, deseando haber muerto con él. 20 años después, él regresó, pero no como yo imaginaba. Hola, mis queridos. ¿Cómo están? Espero que bien. Que Dios los bendiga siempre. Mi nombre es Inés Guadalupe Hernández. Tengo 74 años de edad y hoy vengo aquí a compartir con ustedes una historia que llevo en el pecho desde hace muchos años. Nací allá en Salamanca, Guanajuato, en una época muy diferente a la de hoy. Y es allá mismo donde vivo hasta hoy, en este pueblito que me vio crecer. Ustedes saben, ahora en mi vejez, paso la mayor parte de mis días cuidando mi huerta aquí en el patio de mi casa. Todos los días tempranito, cuando el sol todavía está suave, salgo con mi regadera viejita que me regaló mi hijo hace unos 10 años y voy a regar mis plantitas. Tengo jitomate, lechuga, cilantro, calabaza y unas hierbitas que uso para hacer té. Es algo que me trae una paz tremenda, ¿saben? Ver esas semillitas que planté convirtiéndose en comida, convirtiéndose en vida. Comencé a trabajar con esta huerta cuando mi hijo me compró esta casa en 2005. Antes nunca había tenido un pedacito de tierra que fuera solo mío. Entonces, cuando vi ese patio todo vacío, pensé, Inés, vas a hacer que algo crezca aquí. Y miren, mis queridos, qué alegría que es. Todos los días cosecho alguna cosita para hacer la comida. Ayer mismo coseché unos jitomates hermosos, bien rojos y dulcecitos para hacer una salsa para la pasta. Aquí donde paso la mayor parte del tiempo es sencillo, pero es mi rinconcito. Tengo una mesita pequeña de madera donde pelo las verduras, una sillita vieja de plástico blanco, donde me siento a descansar cuando el sol calienta demasiado, y un cantero largo que yo misma hice, juntando ladrillo por ladrillo que sobró de una obra del vecino. Las plantas quedan en fila como soldaditos, cada una en su lugar preciso. Saben, gente, antes de comenzar mi historia, quiero hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo. Si les gusta lo que escuchan aquí, no olviden apretar ese botoncito de like ahí abajo, ¿sí? Y suscribirse al canal también, que eso me ayuda mucho a seguir contando estas historias para ustedes. Es que me pone muy feliz saber que ustedes están del otro lado escuchándome. Y ustedes, mis queridas y queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. Tempranito con el cafecito, después de la comida o ya por la tarde. Yo siempre leo todos los comentarios y me emociono tanto al saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita aquí. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño aquí desde Guanajuato. Miren, mis hijos, la historia que voy a contarles no es fácil. No. Es sobre una época de mi vida que preferiría haber olvidado, pero que al mismo tiempo me hizo ser la persona que soy hoy. Es sobre cómo a veces la vida nos prueba de una manera que uno piensa que no va a aguantar, pero al final Dios tiene unos planes que uno no entiende en el momento. Ustedes van a escuchar sobre una niña de 12 años, que era yo misma, que pasó por pruebas que ningún niño debería pasar. Van a conocer personas que hicieron cosas terribles y van a ver cómo la vida tiene una manera muy particular de ajustar cuentas. Es una historia que involucra mucho dolor, mucho sufrimiento, pero también muestra cómo la esperanza puede nacer hasta en los lugares más oscuros. Entonces prepárense, mis queridos, porque los voy a llevar allá al año de 1963, cuando yo todavía era una niña pequeña viviendo en un jacal de madera aquí mismo en Salamanca, en una época en que el mundo era bien diferente de lo que es hoy. Era una época más dura, donde los niños crecían muy rápido y donde ciertas cosas pasaban que hoy uno ni siquiera puede imaginar. Mis queridos, los voy a llevar ahora al año de 1963, cuando yo tenía apenas 12 añitos y vivía en una situación que hoy en día ustedes ni pueden imaginar. En aquel tiempo, aquí en Salamanca, la vida era bien diferente. La ciudad estaba creciendo, llegaba mucha gente de fuera, pero todavía tenía ese aspecto de pueblo donde todos se conocían y las familias vivían amontonadas en los barrios más pobres.
Yo vivía en un jacal de madera vieja y lámina agujerada, allá en lo que hoy es la colonia Las Flores. Pero en aquel tiempo era solo monte y unas casitas dispersas. Nuestra casa era pequeñita, tenía solo 2 cuartos, uno que servía de recámara, cocina y sala, todo junto, y otro cuartito en el fondo donde mi papá, Gerardo, guardaba sus herramientas. Gerardo trabajaba como albañil cuando aparecía trabajo, pero pasaba más tiempo tomando tequila en la cantina de don Baldomiro que trabajando de verdad. Mi papá era un hombre alto, flaco como palo de escoba, siempre con la barba sin rasurar y los ojos medio amarillentos de tanto tomar. Tenía las manos grandes y callosas, y cuando se enojaba, que era casi todos los días, esas manos pesaban sobre nosotros. Tenía unos 40 y tantos años, pero parecía más viejo, encorvado por los problemas y el alcohol. Era un hombre amargado que vivía quejándose de la vida, diciendo que el mundo había sido injusto con él. Mi hermano Beto era 5 años mayor que yo, un muchacho de 17 años, fuerte como toro. Había salido al papá en lo bruto y en la flojera también. No le gustaba trabajar. Pasaba el día entero vagando por el pueblo, buscando problemas con los otros muchachos y regresando a casa solo a la hora de la cena. Tenía los ojos oscuros, siempre con esa mirada medio maliciosa que me hacía sentir incómoda, y una sonrisa torcida que no significaba nada bueno. Mi mamá había muerto cuando yo era bien pequeñita, de una fiebre que le dio después de que mi hermanito nació muerto. Apenas me acuerdo de ella, solo de unos flashes medio borrosos de una mujer de cabello largo meciéndome. Desde entonces éramos solo yo, mi papá y mi hermano en esa casita apretada, viviendo como podíamos. Nuestra rutina era siempre la misma. Yo me levantaba bien tempranito, antes de que saliera el sol, para traer agua del pozo de don Jerónimo, que estaba unas 5 casas más abajo. Cargaba 2 cubetas pequeñas, una a la vez, porque no tenía fuerza para cargar las 2 juntas. Después hacía un café aguado para los 3 y calentaba la comida que había sobrado de la noche anterior, cuando había sobrado algo. De mañana, mientras mi papá salía a buscar trabajo y mi hermano desaparecía por ahí, yo me quedaba cuidando la casa. Barría el piso de tierra con una escoba vieja hecha de ramas secas, lavaba los trastes en una palangana de aluminio abollada e intentaba arreglar el desorden que los 2 hacían. No iba a la escuela porque mi papá decía que las niñas no necesitaban estudiar, solo saber cocinar y limpiar casa. Nuestro terreno era pequeño, cercado por unas tablas viejas que mi papá había recogido por ahí. Atrás de la casa había un patiecito donde yo intentaba plantar unas verduras, jitomate, lechuga, cilantro, pero la tierra era mala y casi nunca nacía nada bien. Aún así, yo insistía, porque cualquier cosita que creciera allí era comida extra en nuestra mesa. Los otros niños del barrio no jugaban mucho conmigo. Creo que sus papás les decían que no se juntaran con la hija de Gerardo, porque todo el mundo sabía que mi papá era problemático. Aún así, a veces jugaba con Azucena, que vivía 3 casas más arriba, y con Valdivino, un niño de mi edad que había venido de Michoacán con la familia. Jugábamos a la rayuela en el piso de tierra o al escondite entre los árboles, o nos poníamos a recoger frutas del árbol de mango que había en la casa de don Teodoro. Pero la parte más difícil de mi infancia, mis queridos, comenzó cuando cumplí unos 10 años. Fue cuando mi hermano Beto empezó a ponerme una atención diferente. Al principio eran solo miradas extrañas, después unos comentarios que yo no entendía bien. Él decía cosas como, «¿Ya te estás haciendo señorita, Inés?» o «Dentro de poco vas a ser una mujer bonita». A mí no me gustaba eso. Me dejaba con una sensación fea en el estómago. Mi papá nunca prestaba atención a nada que pasaba en casa. Llegaba borracho, cenaba callado y se dormía roncando fuerte como tractor viejo. Los fines de semana, cuando no había trabajo, se quedaba tomando desde temprano y quejándose de todo, de la comida, de la casa, de mí, del mundo entero. Esos días, yo prefería salir a la calle y solo regresar cuando oscurecía. Vivíamos debiendo en todos lados, en la tienda de don Baldomiro, en la farmacia de doña Creusa,
en la panadería de don Osvaldo. Mi papá siempre prometía pagar cuando consiguiera un buen trabajo, pero los trabajos que aparecían eran pocos y mal pagados. Muchas veces nos íbamos a dormir solo con un plato de arroz aguado y un pedazo de yuca cocida. Fue en esa época que empecé a darme cuenta de que algunas cosas en nuestra casa no eran como debían ser. Mi hermano se quedaba observándome cuando yo me bañaba en el cuartito del fondo, espiando por las rendijas de las tablas. Cuando yo me quejaba, él decía que eran tonterías mías, que no había visto nada, pero yo sabía que sí había visto. Y así fue como llegaron mis 12 años en una tarde caliente de diciembre de 1963, cuando todo cambió para siempre en mi vida. Fue en una noche de diciembre, bien cerca de la Navidad de 1963, que mi vida cambió para siempre. Mis queridos, yo acababa de cumplir 12 años y todavía jugaba con muñecas cuando no había qué hacer de casa. En aquel tiempo, uno crecía despacio, no sabía de las maldades del mundo como los niños de hoy saben. Me acuerdo como si fuera ayer. Mi papá había salido a una borrachera en casa del compadre y dijo que solo regresaría al otro día. Era una noche caliente, de esas de diciembre en Guanajuato, que hasta los grillos se quedan callados de tanto calor. Yo estaba en el cuartito del fondo, intentando dormir en un petate viejo, cuando mi hermano Beto llegó a casa más temprano que de costumbre. «Inés», me llamó bajito, «ven acá que te traje algo». Me levanté curiosa, pensando que podía ser algún dulce o una fruta que había recogido por ahí. Pero cuando llegué a la sala, vi que tenía los ojos diferentes, medio vidriosos y olía fuerte a tequila. Tenía una expresión en el rostro que nunca había visto antes, una manera de mirar que me hizo querer correr, pero mis piernas no obedecían. «Ya eres una señorita ahora, ¿verdad, Inés?», dijo, acercándose más. «Ya es hora de que aprendas unas cosas. No voy a contar los detalles de lo que pasó esa noche, mis queridos, porque algunos dolores son demasiado grandes para compartirlos. Lo que puedo decir es que cuando salió el sol al día siguiente, yo ya no era la misma niña. Algo dentro de mí se había roto para siempre, como un jarrón de barro que cae al piso y nunca queda igual, aunque juntes todos los pedacitos. Mi hermano me miró antes de salir a la calle y dijo una frase que quedó grabada en mi alma como hierro ardiente. «Si le cuentas a alguien, te mato y el papá me va a ayudar, porque nadie le va a creer a una niña mentirosa como tú». Pasé los días siguientes como si fuera un fantasma por la casa. No podía comer bien. Todo me daba náuseas. No podía dormir porque cada vez que cerraba los ojos regresaba a esa noche terrible. Y lo peor es que aquello no fue una sola vez. Cada vez que mi papá salía de casa por algunas horas, mi hermano regresaba con esa mirada y yo sabía lo que iba a pasar. «Es nuestro secretito», decía después. «Te gusta, ¿verdad, Inés? Por eso no le cuentas a nadie». Pero a mí no me gustaba. Dios sabe que no me gustaba. Yo lloraba escondida, me lavaba con agua fría, intentando sentirme limpia otra vez. Le rezaba a la Virgen de Guadalupe que me protegiera, pero parecía que ni Dios me estaba escuchando en esos días oscuros. Los meses fueron pasando y para marzo de 1964 empecé a notar que algo estaba diferente en mi cuerpo. Mi pancita, que siempre fue lisita, estaba empezando a crecer despacito. Al principio pensé que era de tanto no comer bien. A veces me quedaba días enteros solo con un puño de harina y agua con azúcar. Pero cuando llegó mayo y mi pancita siguió creciendo, hasta una niña de 12 años como yo podía entender lo que estaba pasando. Había visto a otras mujeres embarazadas en el barrio. Sabía cómo era cuando había un bebé creciendo dentro de la panza de la mamá. La desesperación que se apoderó de mí, mis queridos, no tiene palabras para describirla. Yo era una niña esperando otra niña, sin entender bien cómo había pasado eso, solo sabiendo que si mi papá se enteraba, me iba a matar de verdad. Y mi hermano seguía haciendo esas cosas conmigo, hasta viendo mi panza crecer, como si nada hubiera cambiado. Empecé a usar las camisas de mi papá encima de mi falda, camisas enormes que escondían mi cuerpo. Decía que tenía frío, aunque hacía el calor del desierto. Trabajaba encorvada, siempre de lado,
para que nadie notara el cambio. Cuando las vecinas venían a platicar, yo corría para dentro de casa. Doña Olinda, la partera de la región, vivía unas 6 casas más abajo de la nuestra. A veces pasaba frente a su casa y me quedaba imaginando si ella podía ayudarme. Pero ¿cómo iba a explicarle una niña de 12 años a una señora respetada que estaba esperando un bebé? ¿Y si le contaba a mi papá? ¿Y si preguntaba de quién era el niño? Esas preguntas daban vueltas en mi cabeza día y noche. Yo rezaba para que todo fuera solo una pesadilla, para despertar un día y descubrir que nada de eso había pasado. Pero la panza seguía creciendo, y por más que intentara esconderla, cada vez se hacía más difícil. En septiembre, ya al final del embarazo, tuve mi primer dolor fuerte. Estaba lavando ropa en el patio cuando sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en la panza y lo retorciera. Me agarré del tendedero para no caer. Me mordí el labio hasta sangrar para no gritar. El dolor pasó, pero yo sabía que ya no tenía mucho tiempo. Fue en una madrugada de octubre de 1964 que todo pasó. Mi papá y mi hermano habían ido a una fiesta de boda en casa de unos parientes y dijeron que solo regresaban al otro día. Yo estaba sola cuando los dolores comenzaron de verdad. Uno tras otro, cada vez más fuertes. No había nadie para ayudarme. Conseguí buscar unas toallas viejas y agua en una palangana. Los dolores eran terribles, como si mi cuerpo fuera a partirse por la mitad. Yo me mordía un pedazo de tela para no gritar y despertar al barrio. Durante horas estuve así, sola, asustada, una niña de 12 años pasando por la experiencia más difícil de la vida de una mujer. Cuando el bebé nació, lloré al mismo tiempo de alivio y de pánico. Era un niño pequeñito pero sano, llorando fuerte. Por un momento, mirando esa carita perfecta, sentí un amor tan grande que me dolió en el pecho. Pero luego vino el pánico. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a explicar? ¿Cómo iba a criar a un niño siendo niña yo misma? Limpié al niño con una toalla, lo envolví en un pañal que había hecho escondida con una sábana vieja. Él dejó de llorar y se quedó mirándome con esos ojitos oscuros, como preguntándome, «Mamá, ¿qué va a pasar conmigo?» Y fue en ese momento, mis queridos, que escuché el ruido que heló mi sangre, las voces de mi papá y de mi hermano llegando a casa más temprano de lo que habían dicho. El bebé comenzó a llorar otra vez, y yo supe que mi vida y la de él habían terminado. El llanto de mi bebé resonó por la casa pequeña, como un grito de socorro que nadie iba a atender. Escuché las voces acercándose, los pasos pesados en el piso de tierra, y mi corazón casi dejó de latir. Tomé a mi hijo en brazos, lo apreté contra mi pecho e intenté pensar en una mentira, una excusa, en cualquier cosa que pudiera explicar esa situación. Pero cuando mi papá y mi hermano aparecieron en la puerta del cuartito, borrachos y con los ojos rojos, supe que no había explicación en el mundo que nos fuera a salvar. «¿Qué ruido es ese, Inés?», preguntó mi papá, tambaleándose. La voz le salía arrastrada, mezclada con el olor fuerte a tequila que impregnaba su ropa. Cuando vio el bulto en mis brazos, su rostro cambió completamente. La borrachera pareció esfumarse de un momento a otro, como si alguien le hubiera echado agua fría en la cabeza. «¿Qué es eso que estás cargando?» Es un bebé, papá», logré susurrar, temblando como vara verde en el viento. Mi voz salió tan bajita que casi no se oía. Beto se acercó más, sus ojos pegados al bulto de tela que yo sostenía. Se podía ver su mente funcionando, calculando, entendiendo lo que había pasado. Cuando me miró, en sus ojos había una expresión que nunca voy a olvidar. Una mezcla de rabia, miedo y algo que hasta parecía satisfacción, como si estuviera contento de ver que yo me había metido en un problema peor que el de él. ¿De dónde salió ese niño, Inés? ¿Cómo es que apareció un bebé aquí dentro de casa? No podía responder. Las palabras habían muerto en mi garganta, ahogadas de tanto miedo. El bebé lloraba cada vez más fuerte, como si sintiera el peligro que nos rodeaba, como si supiera que esos hombres no significaban nada bueno para él. Mi papá arrancó al niño de mis brazos con una brutalidad que me hizo gritar. Agarré su puño, intenté impedirlo,
pero me empujó lejos como si yo fuera un insecto molestando. Examinó la carita del niño, lo sostuvo como si fuera cualquier objeto, sin ningún cariño, ninguna delicadeza. El bebé se retorció en esos brazos gruesos, llorando todavía más desesperadamente. «Responde ya, desgraciada», gritó, sacudiéndome por los hombros con la mano libre. «¿Quién es el papá de ese niño? ¿Cómo es que llegaste a esta situación?» Miré a mi hermano, buscando alguna señal, alguna pista de lo que estaba pensando. Beto me miró fijamente y movió la cabeza casi imperceptiblemente, sus ojos mandando un mensaje claro. «Si abres la boca, te mueres». Me acordé de las amenazas, de las palabras que me había dicho. Nadie le iba a creer a una niña mentirosa como yo. Y aunque creyeran, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iba a pasar con nuestra familia? ¿Cómo iba a poder criar a ese niño sola, siendo menor de edad, sin dinero, sin nada? Yo no sé, papá, mentí, sintiendo cada palabra salir de mi boca como si fuera vidrio molido. Fue un muchacho del pueblo. Ni siquiera sé bien su nombre. Pasó solo una vez. La mentira salió de mí como si fuera verdad, porque en ese momento necesitaba proteger a mi hijo como fuera. Pensé que si inventaba una historia, tal vez aceptarían al niño, tal vez me dejarían criar a mi niño en paz, tal vez hasta sentirían lástima de mí, una niña que había sido engañada por algún muchacho sinvergüenza. Pero estaba equivocada, muy equivocada. «Un bastardo», escupió mi papá las palabras como si fueran veneno, sacudiendo al bebé sin ningún cuidado. «Trajiste un bastardo a mi casa. ¿Sabes en qué situación estamos? ¿Sabes cuánto dinero debemos?» Empezó a caminar por la casa pequeña, gesticulando con una mano y sosteniendo a mi hijo con la otra en una agitación que me dejaba aterrada. «Don Baldomiro está cobrando las bebidas. Doña Creusa quiere el dinero de las medicinas. Don Osvaldo ya no fía pan. Le debemos a todo el pueblo, pasando necesidad como perros callejeros. ¿Y tú vienes a traerme otra boca que alimentar?» «Papá, por favor», supliqué, levantándome de la cama tambaleando, todavía adolorida del parto reciente. Extendí los brazos temblorosos hacia mi hijo, intentando acercarme. «Yo trabajo más, hago lo que me mandes. Me desvelo recogiendo cosas para vender, pero déjalo quedarse. Es pequeño, come poco, no va a dar problemas». «¿No va a dar problemas?» Beto soltó una risa seca, una carcajada sin alegría que resonó por las paredes de madera de la casa. «Los niños siempre dan problemas, Inés, y gastos también. Leche, pañales, medicina cuando se enferman. Y nosotros no tenemos ni para sostenernos a nosotros tres. Imagínate uno más». Fue entonces que mi papá dejó de caminar y miró fijamente a mi hermano. Los dos intercambiaron una mirada que duró algunos segundos, pero que para mí pareció una eternidad. En esa mirada silenciosa pude ver que se estaban comunicando, decidiendo algo, llegando a un acuerdo sin necesidad de hablar una palabra. Y lo que fuera que estaban decidiendo, yo sabía que no iba a ser nada bueno. «Vístete y ven con nosotros», ordenó mi papá después de esa conversación muda, volteándose hacia mí con una expresión que nunca había visto antes en su rostro. «¿A dónde? ¿Qué van a hacer con él?», pregunté, intentando levantarme completamente de la cama, pero mis piernas apenas me sostenían. El dolor del parto todavía estaba muy fresco y sentía como si mi cuerpo entero fuera a partirse por la mitad. «No hagas preguntas, solo obedece». Logré ponerme un vestido viejo encima del camisón ensangrentado, las manos temblando tanto que apenas podía abrochar los botones. Mi cuerpo dolía en todos lados, las piernas parecían de gelatina. Y cuando intenté acercarme para recuperar a mi hijo, Beto me empujó lejos con tanta fuerza que casi caí al piso. «Camina adelante», dijo, señalando la puerta, «y no intentes nada raro, que va a ser mucho peor para ti y para el niño». La amenaza en su voz era clara. Si intentaba huir, si gritaba por ayuda, si hacía cualquier cosa que a ellos no les gustara, mi bebé iba a pagar el precio. Salimos de la casa en una procesión silenciosa y terrible. Mi papá iba adelante, cargando a mi bebé como si fuera un costal de papas, sacudiéndolo sin ningún cuidado mientras caminaba.
Yo atrás, tambaleando a cada paso, a punto de desmayarme de dolor y miedo, haciendo fuerza para no caer. Beto cerraba la fila, vigilándome, como si yo fuera a intentar escapar en cualquier momento. La noche estaba oscura, solo con un pedacito de luna en el cielo, y el silencio de la madrugada se rompía apenas por el llanto desesperado de mi hijo y por el ruido de nuestros pasos en la tierra seca. Los perros del barrio ladraban de vez en cuando, pero ninguna luz se encendió en las casas. Todo el mundo estaba durmiendo, ajeno al drama que estaba pasando allí mismo, a pocos metros de sus camas. Caminamos hacia el fondo de nuestra propiedad, donde había un terreno baldío que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era un lugar olvidado por Dios y por los hombres, donde nada crecía bien y solo había monte alto, basura que la gente tiraba allí, escombros de construcción, vidrios rotos y mugre acumulada. La gente usaba eso como depósito de todo lo que ya no servía. Muebles viejos, llantas ponchadas, restos de material de obra. Cuando me di cuenta de hacia dónde me estaban llevando, cuando entendí cuál era el destino de esa caminata, mi sangre se heló en las venas. No, papá, por favor no hagas esto. Empecé a llorar, intentando dejar de caminar. Te lo suplico por el amor de Dios, por el alma de mi mamá, no hagas algo así. Pero ellos no me escuchaban, o fingían que no me escuchaban. Siguieron caminando, arrastrándome, hasta llegar justo en medio del terreno baldío, donde la basura era más densa y el monte crecía más alto. En medio de ese escenario desolador, mi papá se detuvo y me miró. Su rostro estaba duro, sin expresar ninguna emoción, como si fuera de piedra. Aquí, dijo, extendiendo al niño en mi dirección. Déjalo aquí y vámonos. ¡No! Grité con toda la fuerza que tenía, intentando correr para tomar a mi hijo, pero apenas podía mantenerme de pie. No voy a hacer eso. No pueden obligarme. Es mi hijo. Fue entonces que mi hermano me sujetó por los dos brazos, apretando tan fuerte que sentí mi piel quemarse bajo sus dedos. Sí vas a hacerlo, susurró en mi oído, su voz cargada de amenaza. Si no lo haces por las buenas, lo vas a hacer por las malas, y tú sabes lo que eso significa. Y cuando dudé, cuando intenté soltarme, cuando estiré los brazos desesperadamente hacia mi bebé, que lloraba cada vez más fuerte, sentí un dolor en el costado que me hizo doblarme de dolor. Después otro y otro. Toma al niño y déjalo en el suelo ahora, repitió mi papá, la voz fría como hielo de refrigerador. Yo no quería. Todo mi ser gritaba que no, que eso estaba mal, que una madre no abandona a su hijo, que prefería morir antes que hacer eso. Pero entre los dolores en el cuerpo, la debilidad del parto reciente y las amenazas de los dos hombres de mi familia, no tenía opción, no tenía fuerza para luchar, no tenía a dónde correr, no tenía a nadie en el mundo que pudiera ayudarme. Con las manos temblando como hoja en el viento, tomé a mi niño en brazos una última vez. Miré bien esa carita perfecta. Sentí el olorcito rico de bebé, el calor pequeño y frágil de su cuerpo contra mi pecho. Por un segundo, pensé en correr, en gritar pidiendo ayuda con toda la fuerza de mis pulmones, en luchar hasta morir para proteger a mi niño. Pero estaba sola. Era una niña de 12 años, sin fuerza, sin dinero, sin familia que me apoyara, sin nadie en el mundo que pudiera o quisiera ayudarme. Perdóname, hijo mío, susurré para mí misma mientras lo colocaba en el suelo sucio entre los escombros y la basura. El bebé siguió llorando, buscándome, con los ojitos cerrados, moviendo sus manitas pequeñitas, como si me estuviera llamando de regreso. Después, la oscuridad me llevó. Me desmayé, deseando haber muerto con él. Lo último que recuerdo es haber caído de rodillas en ese piso inmundo, escuchando el llanto de mi hijo mezclándose con el sonido del viento en el monte alto. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi cama. Era de mañana. El sol entraba por la ventanita y por un momento pensé que todo había sido una pesadilla terrible, una imaginación de mi cabeza enferma, hasta que miré mi cuerpo todavía adolorido, la mancha de sangre en la sábana vieja, y me acordé de todo. Me levanté corriendo,
ignorando el dolor que desgarraba mi cuerpo. Corrí hasta el terreno baldío tambaleando. Cavé entre la basura y el monte con las manos desnudas. Busqué en cada rinconcito, en cada hoyo, debajo de cada escombro, pero mi hijo había desaparecido. Ya no estaba allí. Durante 20 años, mis queridos, 20 largos años que parecieron una vida entera, cargué la culpa y el dolor de ese día como una piedra en el pecho. Todas las noches, antes de dormir, me hacía las mismas preguntas que me torturaban. ¿Será que murió de frío esa primera noche? ¿De hambre? ¿De sed? ¿O será que algún alma bondadosa lo encontró y lo cuidó? ¿Será que creció en algún lugar preguntándose quién era la mamá que lo abandonó? Esas preguntas martillaban en mi cabeza día y noche, royéndome por dentro como polilla, sin darme un minuto de paz. 20 años se arrastraron como una eternidad, mis queridos. 20 años que parecieron durar una vida entera, cada día igual al anterior, cada amanecer trayendo el mismo dolor en el pecho, la misma sensación de vacío que nunca pasaba. Me había convertido en una mujer de 33 años, pero por dentro todavía era aquella niña de 12 que había perdido a su hijo de una manera tan cruel, que a veces dudaba que eso realmente hubiera pasado. Durante todo ese tiempo, seguí viviendo en el mismo jacal de madera con mi papá y mi hermano. La casa había envejecido junto con nosotros. Las tablas estaban más torcidas, la lámina del techo tenía más hoyos y la lluvia entraba por todos lados cuando llovía fuerte. Parecía que hasta las paredes guardaban la tristeza de todos esos años. Gerardo había envejecido muy mal. Se puso todavía más amargado y borracho, siempre quejándose de que la vida había sido injusta con él, que el mundo le debía algo que nunca llegaba. Su espalda se encorvó de tanto cargar peso en la construcción. El cabello se le puso completamente blanco y desarrolló una tos que no paraba nunca, especialmente de mañana. Aún así, seguía tomando como un desesperado y tratándome como si yo fuera su empleada, nunca olvidando recordarme que yo era una vergüenza para la familia. Beto, que ahora tenía 37 años, se había transformado en un hombre que daba lástima ver. Nunca salió de casa para vivir su vida, nunca se casó, nunca consiguió trabajo de verdad. Se volvió un tipo gordo y flojo que pasaba el día entero tomando y jugando baraja con otros vagos en la cantina de don Baldomiro. Cuando estaba en casa, que era casi siempre, se quedaba tirado en una hamaca vieja en el patio, o sentado en el porche mirando a la nada. Y cuando me veía pasar, todavía me miraba con esa misma mirada de cuando yo era niña, una mirada que me hacía correr para dentro de casa. A veces todavía intentaba arrincolarme en los rincones oscuros de la casa, especialmente cuando estaba más borracho, pero yo había aprendido a lo largo de los años a esquivarlo, a nunca quedarme sola con él, a siempre tener una excusa para alejarme. Había desarrollado un sexto sentido para percibir cuando tenía esas intenciones malas. Yo era quien sostenía esa casa de miseria. Trabajaba de sol a sol, lavando ropa para otros, vendiendo antojitos en el mercado del centro del pueblo, haciendo limpieza en las casas de las familias más ricas que vivían en la parte alta de Salamanca. Me levantaba todos los días a las 4 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y solo se oía el canto de los gallos, y me iba a dormir cuando la luna ya estaba bien alta en el cielo, con las manos hinchadas y la espalda dolorida. Cada centavo que ganaba con el sudor de mi frente iba a parar a las manos de los 2 borrachos de la casa. Dinero para comprar comida, dinero para comprar tequila, dinero para pagar las deudas que hacían en las cantinas del pueblo. Yo nunca veía el color del dinero que ganaba. Pasaba de mi mano directo a las de ellos. Y lo peor de todo es que siempre me recordaban el día del abandono. Siempre me echaban eso en cara cuando me quejaba de algo o cuando me atrevía a pedir algo para mí. ¿Te acuerdas de ese bastardo que trajiste aquí?, decía mi papá cada vez que pedía dinero para comprar un vestido nuevo o un zapato que no estuviera roto. Si no fuera por nosotros, estarías en la calle con ese niño. Te salvamos de una vida de desgracia. Era como si ellos pensaran que me habían hecho un favor,
como si arrancar a mi hijo de mis brazos y obligarme a abandonarlo en medio de la basura hubiera sido un acto de bondad y protección. Y lo más doloroso de todo es que después de tanto tiempo escuchando eso, día tras día, mes tras mes, a veces llegaba a creer que tenían razón. A veces me convencía de que realmente no tenía condiciones de criar a un niño, que había sido mejor así. Pero en el fondo de mi corazón, en una parte que mantenía cerrada bajo 7 llaves, vivía un dolor que nunca pasaba. Todas las noches, antes de dormir, pensaba en mi niño. Imaginaba cómo estaría si hubiera sobrevivido. ¿Tendría los ojos oscuros como los míos? ¿Sería alto como Beto? ¿Estaría aprendiendo a leer y escribir en una escuela de algún pueblo lejano? Pero todo cambió en una tarde de marzo de 1984, en una fecha que quedó grabada en mi memoria como si fuera ayer. 15 de marzo de 1984. Yo estaba regresando de la casa de doña Eulalia, una señora rica que vivía en una casa grande en el centro del pueblo, donde había pasado el día entero lavando y planchando ropa. Era un trabajo pesado, 5 canastas llenas de ropa sucia, incluyendo sábanas grandes y toallas de baño que pesaban como plomo cuando estaban mojadas. Cuando estaba llegando a nuestra calle, todavía sudada y cansada del día de trabajo, vi un movimiento diferente. Había un grupito de gente parada frente a la cantina de don Baldomiro, y en medio de ellos había un coche que nunca había visto por ahí. Era un coche negro, grande, reluciente como espejo, de esos que uno solo ve en las ciudades grandes o en la televisión. Parecía completamente fuera de lugar en nuestra calle de tierra. Al lado del coche estaba un hombre que también parecía no pertenecer a ese lugar. Era alto, debía tener unos 40 años, vestido con un traje oscuro bien cortado y zapatos de cuero que brillaban incluso con el polvo de la calle. Tenía cabello oscuro, peinado hacia atrás y una postura erecta, confiada. Platicaba con don Baldomiro y con algunos otros hombres del barrio, pero se veía que él era quien mandaba en la conversación. Hasta de lejos se podía notar que no era de aquí de nuestro pueblo, ni de ningún pueblo pequeño. Tenía una manera diferente de moverse, un porte que llamaba la atención, un aire de alguien acostumbrado a mandar y ser obedecido. Era como si hubiera salido de otro mundo y aparecido allí en nuestro rinconcito olvidado de Guanajuato. Cuando pasé por la pequeña multitud, intentando llegar a casa sin llamar la atención, el hombre interrumpió la conversación y miró directamente en mi dirección. Por un segundo que pareció una eternidad, nuestros ojos se encontraron y sentí un escalofrío que subió desde la planta de los pies hasta la raíz del cabello. Había algo en esa mirada que me hizo estremecer y me dejó con las piernas temblorosas. No era una mirada común de quien está solo observando quién pasa. Era como si me estuviera estudiando, evaluando, como si ya supiera quién era yo antes de verme. Eran ojos oscuros, profundos, penetrantes, que parecían ver a través de la persona y leer los secretos más guardados del corazón. Pero lo que más me llamó la atención, lo que hizo que mi sangre se helara en las venas, fue una pequeña cicatriz que tenía justo en medio de la frente. Era una marca fina, pero bien visible, como si hubiera sido hecha por un pedazo afilado de vidrio o metal. Y cuando vi esa marca, algo dentro de mí se movió, como si una memoria dormida estuviera intentando despertar. Corrí a casa con el corazón disparado, sin entender bien lo que estaba sintiendo. Cuando llegué, mi papá y mi hermano estaban más agitados que lo normal. Habían tomado más que de costumbre y hablaban alto, gesticulando mucho, caminando de un lado al otro de la casa pequeña. ¿Viste a ese hombre de traje que estaba allá en la cantina?, preguntó Beto apenas me vio entrar. Su voz estaba alterada, medio nerviosa. Don Baldomiro dijo que estaba haciendo preguntas raras sobre nuestra familia. ¿Qué tipo de preguntas?, quise saber, sintiendo un frío en la panza que no tenía nada que ver con el viento que entraba por las rendijas de la casa. Preguntas sobre ti, sobre aquella época, respondió mi papá, pero evitaba mirarme a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente preocupado.
Preguntó si habíamos tenido algún niño aquí en casa hace unos 20 años, si sabía de alguna mujer de la región que hubiera dado a luz por esa época y hecho algo con el niño. Mi mundo se detuvo completamente en ese momento. Sentí como si el piso hubiera desaparecido debajo de mis pies, como si el techo fuera a caerse sobre mi cabeza. Las piernas se me pusieron flojas y tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Qué respondieron? Mentimos, claro, dijo Gerardo. Pero por primera vez en 20 años vi miedo verdadero en sus ojos. El mismo hombre que siempre hablaba recio y me amenazaba tenía miedo de un desconocido de traje. Le dije que nunca hubo ningún niño aquí, que tú nunca tuviste un hijo, que siempre fuiste soltera. ¿Y les creyó? No sé, respondió Beto, pasándose la mano por el cabello sudado. No habló mucho, solo agradeció la información y se fue. Pero le dejó dinero a don Baldomiro, bastante dinero. Durante toda esa noche, mientras los dos roncaban borrachos en sus rincones de la casa, no pude pegar el ojo ni un minuto. Me la pasé dando vueltas en mi cama de paja, pensando en ese hombre, en esos ojos que parecían conocerme, en esa cicatriz extraña en la frente. ¿Sería posible? ¿Será que después de tanto tiempo, tantos años de dolor y culpa, mi hijo había sobrevivido a esa noche terrible? ¿Será que alguien de buen corazón lo había encontrado en ese terreno baldío y decidido criarlo como hijo? ¿Será que había crecido, se había vuelto un hombre de éxito y ahora me estaba buscando? ¿O sería otra cosa completamente diferente? ¿Será que era algún policía investigando un crimen antiguo? ¿Será que alguien había contado la historia y ahora iba a haber problemas para nosotros? Las horas pasaron arrastradas y yo alternaba entre esperanza y desesperación, entre soñar con un reencuentro y tener pesadillas con una prisión. A la mañana siguiente, bien tempranito, antes de que saliera el sol completamente, salí de casa y fui directo a la cantina de don Baldomiro. Lo encontré barriendo el frente del establecimiento, como siempre hacía todas las mañanas. Don Baldomiro, dije, intentando controlar la ansiedad que hacía temblar mi voz. ¿Ese hombre de ayer puede contarme quién era? ¿Qué quería de verdad? Dejó de barrer y me miró con una expresión seria, preocupada. Inés, hija mía, ese asunto no es para que te metas. Ese hombre no parecía ser persona de jugar. Tenía algo en la mirada que hasta me dio miedo. ¿Pero qué quería? Por favor, cuénteme. Necesito saber. Don Baldomiro miró a los lados, asegurándose de que no hubiera nadie escuchando, y bajó la voz. Dijo que estaba buscando información sobre un niño que fue abandonado aquí en la región hace unos 20 años. Dijo que tenía motivos muy personales para encontrar a ese niño o para saber qué pasó con él. Mi corazón se disparó como motor descompuesto. ¿Y pagó bien por la información? Muy bien, Inés. Dejó más dinero del que gano en un mes entero. Dudó un poco antes de continuar, y dijo que iba a regresar, que no iba a desistir hasta descubrir la verdad. Señor, ¿usted le contó algo? Yo no, hija mía. No sabía nada sobre ningún niño abandonado. Me miró con cariño. Pero hay gente en el pueblo que se acuerda de aquella época, Inés. Hay gente que te vio embarazada, aunque intentabas esconderlo. Hay gente que escuchó comentarios, que sospecha cosas. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas como trompo. ¿Será que era mi hijo buscando a la mamá que lo abandonó? ¿Será que quería conocerme? ¿O será que quería vengarse? ¿Será que me odiaba por haberlo dejado en la basura? ¿O será que entendía que no tuve opción? Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé despierta hasta el amanecer, pensando en todas las posibilidades, en todos los escenarios que podían pasar. Y por primera vez en 20 años sentí algo que había olvidado que existía: esperanza. Pero junto con la esperanza vino un miedo terrible. Miedo de que si era mi hijo de verdad, me despreciara. Miedo de tener que explicar por qué lo abandoné. Miedo de que no entendiera que no tuve opción, que fui obligada por los dos monstruos que compartían la casa conmigo. Fue en esa noche de insomnio total que tomé una decisión que cambió el rumbo de mi vida para siempre. Si mi hijo me estaba buscando, si había una oportunidad,
Aunque fuera pequeña, de recuperar lo que había perdido, no la iba a dejar pasar. No importaba lo que Gerardo y Beto me hicieran después. No importaban las consecuencias. Por primera vez en 20 años, sentí que tal vez hubiera una salida de esa vida de miseria y culpa. Tal vez existiera una posibilidad de redención, una oportunidad de finalmente ser libre de los dos hombres que habían destruido mi vida y robado mi juventud. En esa madrugada, mirando por la ventanita del jacal hacia las estrellas que brillaban allá arriba, hice una promesa solemne conmigo misma. Si ese hombre regresaba, iba a encontrar valor en mi corazón para hablar con él. Iba a contar toda la verdad, aunque eso significara confrontar los demonios de mi pasado y enfrentar la rabia de los dos tiranos que controlaban mi vida. ¿Y si no era mi hijo? Bueno, al menos habría plantado una semilla de valor en mi corazón que había estado dormido por demasiado tiempo. El amanecer de ese día trajo a una Inés diferente, una mujer que finalmente había encontrado una razón para soñar, una razón para luchar, una razón para creer que la vida podía ser diferente de lo que había sido hasta ahí. 3 días después de esa conversación con don Baldomiro, el hombre regresó. Era una tarde caliente de marzo, y yo estaba en el patio tendiendo ropa en el tendedero cuando escuché el ronquido del coche negro deteniéndose frente a nuestra casa. Mi corazón se disparó y por un momento me quedé paralizada con una sábana mojada en las manos. Mi papá y mi hermano estaban en el porche, como siempre, tomando y jugando dominó. Cuando vieron el coche, se pusieron tensos, pero intentaron disimular. El hombre bajó del vehículo despacio, se acomodó el traje y caminó hacia nuestra casa con pasos firmes y decididos. «Buenas tardes», dijo, deteniéndose en el portoncito de madera que separaba nuestro terreno de la calle. Su voz era grave, educada, pero había algo detrás de ella que me dio escalofríos. «¿Puedo platicar con ustedes unos minutos?» Gerardo se levantó, intentando parecer simpático. «Claro, claro. Pase, siéntase como en su casa. ¿Quiere un tequila? ¿Un agua?» El hombre entró a nuestro patio pequeño y miró alrededor, observando cada detalle de nuestra pobreza. El jacal de madera, la ropa remendada en el tendedero, el piso de tierra. Cuando sus ojos encontraron los míos, sonrió de una manera que me hizo temblar. «En realidad», dijo, sacando una carpeta de cuero del coche, «vine aquí a hacer un negocio con ustedes». Beto, que hasta entonces estaba callado, se acercó curioso. «¿Qué tipo de negocio, señor?» El hombre abrió la carpeta y sacó algunos papeles. «Compré su terreno, la casa, el patio, todo». Extendió los documentos hacia mi papá. «Aquí está mi escritura. Ahora soy el propietario legal de esta propiedad». El silencio que se hizo fue ensordecedor. Gerardo tomó los papeles con manos temblorosas e intentó leer, pero estaba tan nervioso que las letras parecían bailar frente a sus ojos. «¿Cómo que compró?», gritó Beto. «Nadie aquí le vendió nada, señor». «No necesitaba su autorización», respondió el hombre con calma. El terreno tenía deudas acumuladas desde hace años, impuestos atrasados, préstamos sin pagar. El municipio lo remató y yo lo compré. Todo legal, todo documentado. Era verdad. Durante todos esos años, mi papá y mi hermano habían acumulado deudas que nunca pudieron pagar. Préstamos con agiotistas, impuestos atrasados, dinero debido en todos lados. Siempre dejaban los problemas para después, pensando que nada iba a pasar. «¿Pero por qué haría eso?», preguntó Gerardo, su voz saliendo entrecortada. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere de nosotros?». Fue entonces que el hombre se volteó hacia mí. Caminó en mi dirección con pasos lentos y yo me quedé allí paralizada, sosteniendo todavía la sábana contra mi pecho. Cuando llegó bien cerca, se quitó los lentes oscuros que estaba usando. Los ojos que me miraron eran idénticos a los míos, oscuros, profundos, con la misma forma almendrada. Y en ese momento, viendo esos ojos, yo supe. Mi corazón lo sabía antes de que mi cabeza lo entendiera. «Mi nombre es Roberto», dijo, la voz ahora más suave, más cariñosa.
Roberto Hernández. A los 20 años descubrí que fui encontrado en un terreno baldío cuando era recién nacido por un pepenador llamado Don Joaquín. Él me crió como hijo, me dio amor, me enseñó a trabajar. Dejé caer la sábana al piso. Mis piernas se pusieron flojas, y si él no hubiera sostenido mi brazo, me habría desplomado allí mismo. Don Joaquín murió hace 5 años, continuó Roberto sin quitar los ojos de los míos. Antes de morir, me contó dónde me encontró. Me describió la cicatriz que tenía en la frente de un pedazo de vidrio del basurero. Me dijo que siempre creyó que yo tenía una familia en algún lugar. Gerardo y Beto escuchaban eso, con los rostros cada vez más pálidos. La ficha estaba cayendo despacio en sus cabezas, y el pavor se apoderaba de ellos. Pasé los últimos años investigando, buscando pistas, contratando gente para ayudarme a descubrir mi origen. Roberto se volteó hacia los 2 hombres. Y descubrí una historia muy interesante sobre una niña de 12 años que tuvo un bebé en 1964 y fue obligada a abandonar al niño en un terreno lleno de basura. Eso no tiene nada que ver con nosotros, intentó mentir Beto, pero su voz salía gangosa de tanto miedo. Roberto soltó una risa seca. ¿No tiene? Entonces voy a contarles lo que descubrí. Abrió la carpeta nuevamente y sacó más papeles. Doña Quiteria, la partera que vivía aquí cerca en esa época, se acordaba muy bien de una niña embarazada que vivía en esta casa. Don Teodoro, que tenía un árbol de mango en el patio, los vio a ustedes 3 saliendo de madrugada hacia el terreno baldío. Doña Creusa de la farmacia vendió trapos y medicinas para una niña que acababa de dar a luz. Con cada nombre mencionado, con cada prueba presentada, mi papá y mi hermano se hacían más pequeños, se encogían como ratas acorraladas. Y hay más, continuó Roberto implacable. Sé exactamente quién es el padre de ese niño que fue abandonado. Miró directamente a Beto, el mismo hombre que abusó de una niña de 12 años durante meses. Beto intentó correr, pero Roberto hizo una seña y 2 hombres grandes salieron de dentro del coche. En cuestión de segundos, mi hermano estaba inmovilizado. No vine aquí a matarlos, dijo Roberto, la voz fría como hielo. Sería demasiado fácil. Vine a hacer justicia a mi manera. Se dirigió nuevamente a mi papá. Usted tiene 2 opciones. Toma las cosas que pueda cargar y se sale de mi propiedad ahora. O llamo a la policía y cuento toda la historia. Pedofilia, abandono de incapaz, maltrato. Usted sabe muy bien que no va a durar ni una semana en la cárcel. Gerardo empezó a llorar. Un hombre de más de 60 años llorando como un niño. Por favor, muchacho, no haga esto. No tenemos a dónde ir. Debieron pensar en eso hace 20 años, respondió Roberto sin piedad. Tienen 1 hora para juntar sus cosas y desaparecer de mi vista. Fue entonces que se volteó hacia mí y toda la dureza de su rostro se deshizo. Tú vienes conmigo, mamá. Tu vida de sufrimiento terminó hoy. No podía hablar, no podía procesar todo lo que estaba pasando. 20 años soñando con ese momento. 20 años imaginando cómo sería reencontrar a mi hijo. Pero nunca imaginé que sería así, que regresaría como un hombre poderoso para salvarnos. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté, la voz saliendo en susurros. Don Joaquín me enseñó que la inteligencia vale más que la fuerza, explicó, tomando mi mano con delicadeza. Me metió a la escuela, me alentó a estudiar, conseguí una beca, me gradué en ingeniería, monté una empresa de construcción en León. Hoy tengo más de 200 empleados. Señaló a los 2 hombres que todavía parecían no creer lo que estaba pasando. Durante años vivieron de tu trabajo, de tu sudor, de tu sacrificio. Hoy eso se acaba. En menos de 1 hora, Gerardo y Beto habían juntado sus pocas pertenencias en una maleta vieja y salido de la propiedad. Vi a los 2 irse a pie por el camino de tierra, cargando el equipaje sin destino cierto. Por primera vez en la vida, eran ellos los que estaban perdidos, sin hogar, sin protección. No siento lástima, dijo Roberto, viendo mi expresión. Tuvieron 20 años para cambiar, para pedir perdón,
para tratarte con dignidad. Prefirieron seguir siendo los monstruos que siempre fueron. Esa misma tarde me llevó a León. Durante el viaje me contó su historia. Cómo don Joaquín lo encontró llorando entre los escombros, cómo lo crió con amor y cariño, cómo estudió y triunfó en la vida. También contó que siempre supo que un día regresaría para ajustar cuentas con quien lo abandonó. No sabía que había sido obligada, me dijo, sosteniendo mi mano mientras manejaba. Pensé que me habías abandonado por no quererme. Solo hoy, viendo la manera en que ellos te trataban, entendí que tú también eras una víctima. Cuando llegamos a su casa en León, una casa grande, bonita, con jardín y alberca, lloré todas las lágrimas que había guardado durante 20 años. Lloré de alivio, de felicidad, de gratitud por tener a mi niño de vuelta. Nunca más vas a pasar necesidad, me prometió. Nunca más nadie te va a humillar. A partir de hoy, eres mi mamá y voy a cuidarte como te mereces. Fue así, mis queridos, que después de 20 años de sufrimiento, la vida me devolvió aquello que me había quitado de forma tan cruel. Mi hijo había regresado, no como el bebé indefenso que perdí, sino como un hombre fuerte, exitoso, capaz de proteger a la mamá que tanto había sufrido. Y por primera vez en 2 décadas pude dormir en paz, sabiendo que estaba segura, que era amada y que nunca más estaría sola en el mundo. Hoy, mis queridos, a mis 74 años, estoy aquí sentada en el porche de mi casita en Salamanca, mirando mi huerta que tanto amo. Y puedo decir que la vida me dio una segunda oportunidad que nunca pensé que fuera a merecer. Después de que Roberto me llevó a León en 1984, pasé 14 años viviendo con él en una casa hermosa, grande, con todo lo que una persona puede soñar. Me trataba como una reina, mis queridos. Nunca más tuve que trabajar pesado. Nunca más nadie me humilló. Nunca más pasé necesidad. Él se empeñaba en darme todo lo bueno y lo mejor. En 1987, Roberto se casó con una muchacha maravillosa llamada Claudia, hija de un ranchero de Irapuato. Una muchacha educada, cariñosa, que me recibió como mamá desde el primer día. Con ella, mi hijo tuvo 3 hijos hermosos. Roberto Jr., que hoy tiene 35 años y es médico en Ciudad de México. Marina, de 32, que es abogada y vive aquí en León. Y el menor Daniel, de 28, que siguió el camino del papá en la ingeniería. Pero, ¿saben qué pasó? En 1998, cuando yo tenía 47 años, empecé a sentir una nostalgia tremenda de mi tierra natal. León era bonito, era moderno, tenía de todo, pero mi corazón pedía Salamanca. Pedía la sencillez de ese pueblito donde había nacido y crecido. Roberto se preocupó al principio. «Mamá, ¿ya no quiere vivir con nosotros? ¿Hicimos algo mal?» Pero no era eso. Era solo el llamado de la tierra, ¿saben? Esas ganas de regresar al lugar de donde uno vino al mundo. Fue cuando tuvo la idea más linda. Me compró una casita sencilla y acogedora aquí en la colonia Villa Alba, a 2 cuadras de la plaza central de Salamanca. Una casita pequeña de 3 cuartos, con un patio grande donde pudiera hacer mi huerta de los sueños. Es para que tenga su independencia, pero siempre sabiendo que tiene una familia que la ama, dijo el día que me entregó la llave. Y aquí estoy desde hace 27 años, viviendo la mejor etapa de mi vida. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana, hago mi cafecito bien cargado y voy a cuidar mis plantitas. Tengo de todo un poco: jitomate, lechuga, cilantro, calabaza, chayote, yuca y las hierbas. Entonces, hierbabuena, albahaca, romero, hierba de limón. Cuando alguien del barrio está resfriado, viene aquí a buscar un tecito. Mi rutina es sencilla y me deja en paz. De mañana cuido la huerta y la casa. Por la tarde me siento aquí en el porche con mi tejido y voy haciendo manteles y tapetes para regalar a mis nietos y vecinos. Los martes y jueves, las amigas vienen aquí para platicar y tomar café. Doña Zuleide, que tiene 80 años, Doña Concepción, de 78, y Doña Nadir, que es joven, solo tiene 65.
Roberto viene a visitarme todos los meses. Siempre trae a Claudia y a veces a sus hijos. Roberto Jr. ya me dio 2 nietos hermosos, Pedro de 8 años y Sofía de 5. Son la alegría de mi vida. Cuando vienen aquí, se quedan corriendo en el patio, me ayudan a regar las plantas, quieren saber la historia de cada verdura que planto. Marina todavía no se ha casado, dice que no ha encontrado al hombre correcto, pero es una muchacha trabajadora, tiene su despacho de abogada y se cuida muy bien sola. Siempre me llama por teléfono, me manda mensajes por el celular que Roberto me dio. Daniel se casó el año pasado con una muchacha de Querétaro y ya me avisaron que voy a ser bisabuela el año que viene. ¿Saben algo que me emociona mucho? Roberto nunca olvidó honrar la memoria de don Joaquín, el hombre que lo salvó en ese terreno baldío. Todos los años, el día en que lo encontró, va al Panteón de León a llevarle flores a la tumba del viejito y siempre me cuenta. Fue él quien me enseñó todo, mamá. Me enseñó a trabajar, a estudiar, a ser hombre de bien. Cuando pienso en mi vida, mis queridos, veo cómo Dios escribe derecho por renglones torcidos. Esos 20 años de sufrimiento, esos días oscuros que pensé que nunca iban a pasar, fueron preparación para esta alegría que vivo hoy. Si no hubiera pasado por todo aquello, tal vez no sabría darle valor a la paz que tengo ahora. Mi papá Gerardo murió en 1995 en un asilo en Celaya, solo y olvidado. Mi hermano Beto murió 3 años después, también solo, dicen que de cirrosis en el hígado. Cuando Roberto se enteró, no demostró ni alegría ni tristeza. Solo dijo, «Cada quien cosecha lo que siembra, mamá». Hoy, cuando me acuesto en mi camita todas las noches, le doy gracias a Dios por la vida que tengo. Agradezco por tener a mi hijo de vuelta, por los nietos maravillosos, por la casita que es mía, por la huerta que me da alegría, por las amigas que tengo, por la salud que todavía conservo. A veces miro hacia el terreno donde estaba nuestra casa antigua. Hoy es un mini súper de Don Carlos. Y no siento rabia, no siento tristeza, siento gratitud. Gratitud porque de ese lugar de tanto sufrimiento nació el milagro de mi nueva vida. Roberto siempre dice, «Usted es el ejemplo de que nunca es tarde para ser feliz, mamá. Usted nos enseña que vale la pena nunca rendirse». Y yo le respondo que quien me enseñó a nunca rendirme fue el amor que sentí por él en el minuto en que nació. Un amor que 20 años de separación no pudieron borrar. Ahora, cuando los niños del barrio vienen aquí al patio a recoger fruta de mi árbol de mango, pienso, la vida da vueltas, mis queridos. A veces lastima mucho, pero también sabe curar. Y cuando decide curar, hace todo nuevo, todo mejor de lo que era antes. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, quiero que entiendan algo. Yo nunca, en 74 años de vida, imaginé que mi hijo regresaría a buscarme. Nunca soñé que ese bebé que dejé llorando en la basura se convertiría en un hombre capaz de voltear nuestra historia de cabeza. Cuando estén pasando por el peor momento de sus vidas, cuando piensen que no hay salida, que no hay justicia en este mundo, acuérdense de mi historia. Acuérdense de que a veces la vida se tarda, pero siempre ajusta cuentas. Lo que parece el final puede ser apenas el comienzo de algo mucho más grande. Mi papá y mi hermano pasaron 20 años pensando que se habían librado de un problema. Se rieron, me humillaron, me hicieron creer que abandonar a mi hijo había sido lo correcto. Pero miren cómo Dios escribe la historia. Ese problema creció, estudió, triunfó en la vida y regresó para darles exactamente lo que merecían. ¿Saben cuál es la lección más grande que aprendí? Que no sirve de nada intentar destruir el amor de una madre por su hijo. Por más que me hayan obligado a hacer aquello, por más que hayan intentado convencerme de que era lo mejor, mi corazón nunca dejó de amar a ese niño. Y ese amor, mis queridos, fue más fuerte que todos los años de separación. Hoy, cuando veo a mis nietos jugando en el patio, cuando Roberto me llama todos los días para preguntar cómo estoy, cuando Marina viene aquí a tomar café conmigo, sé que valió la pena haber resistido. Valió la pena no haberme rendido,
aunque todo parecía perdido. Si conocen a alguien que está sufriendo cualquier tipo de violencia, no se queden callados. En cualquier país del mundo existen personas y organizaciones listas para ayudar. Busquen a las autoridades locales. Pidan ayuda en la comunidad. Nadie necesita cargar ese peso solo. Y para ustedes que están sufriendo ahora, que piensan que nunca va a pasar, que sienten que están solos en el mundo, resistan. La vida tiene esos giros que uno ni imagina. A veces, nuestra salvación está creciendo en silencio, preparándose para llegar en el momento correcto. Yo fui una niña de 12 años, obligada a abandonar a mi bebé. Hoy soy una abuelita de 74 años, rodeada de amor, viviendo en mi propia casa, cuidando mi huerta, con un hijo que me trata como reina. Si eso no es un milagro, no sé qué es. Y ahora, mis queridos que llegaron hasta el final de esta historia, necesito de ustedes. Si esta historia tocó su corazón, den clic en ese botoncito de suscribirse ahí abajo y activen la campanita. Compartan con personas que necesitan escuchar que la vida puede dar vueltas increíbles. Cada suscripción, cada comentario, cada vez que comparten, me motiva a seguir contando estas historias de superación. Y para mostrar que vieron hasta el final, dejen en los comentarios solo una palabra: milagro. Solo quien escuchó mi historia completa va a entender por qué esa palabra representa todo lo que viví. Háganlo ahora, no esperen ni un minuto más. Quiero ver esa cajita de comentarios llena de esa palabra bonita que cambió mi vida. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y acuérdense, nunca es tarde para que la vida nos sorprenda.